Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte del modelado de curvas. Bueno, anteriormente habíamos visto que si queremos definir una curva, podemos hacerlo con dos puntos iniciales y dos tangentes al inicio y al final, como vemos acá. Bueno, ahora vamos a ver otra manera en la que vamos a definir la misma curva usando 4 puntos por los que va a pasar la curva. Entonces vamos a llamar a esto H0 al primer punto, H1, H2 y H3 en orden correlativo. Bueno, entonces la idea es interpolar estos puntos para obtener esta curva usando curvas BC. Y vamos a usar una interpolación cúbica. Bueno, entonces vamos a tener U0, H0, U1, H1, U2, H2, U3, H3. Bueno, es decir que para U0 tenemos H0, U1, H1 y así sucesivamente para cada uno de nuestros puntos. Eso es lo que queremos decir con esto. Bueno, y tanto para este caso como el anterior, simplemente nuestra ecuación para nuestra curva va a ser igual a U por la matriz M por la matriz B. Bueno, para el caso del primer punto vamos a tener la expresión con la matriz U. Bueno, ya que estamos en el primer punto va a ser U0. Aquí igual U0 al cuadrado, U0, 1, que va a ser igual a U0. Y por tanto H va a ser igual a U0 por la matriz B por la matriz B. Y vamos a hacer lo mismo para las demás expresiones. Para cada punto. Y si escribimos de forma matricial, U0 vamos a tener en toda la fila, aquí por último 1, aquí U1, U2, U2, U3, U3, todo multiplicado por la matriz M y por la matriz B. Entonces si tenemos los términos de la columna H, ya los conocemos y lo que quiero es nuestra matriz B. Entonces B, nuestra matriz B, si despejamos, bueno, no se olviden que en el caso de matrices
pasar a dividir como haríamos con un escalar o con cualquier número no existe. Es decir, digamos si yo tengo b por a, o mejor dicho b que es igual a por m, por decirles, eh, y digamos quiero a, no puedo hacer esto, no puedo despejar a de esta manera, decir b pasa a dividir m. Esto está mal, esto no se puede hacer en matrices. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por la matriz inversa. Para que al multiplicar por la matriz inversa vamos a tener de este lado de la ecuación la matriz identidad, o es decir, va a ser igual a 1. La matriz identidad en matrices es como multiplicar cualquier término por 1. Y el resultado de cualquier cosa por la unidad nos da la misma cosa, es decir, el mismo resultado. Es como si les dijera que vamos a multiplicar 2 por 1. Esa es la matriz de identidad. Igual nos va a quedar 2. Es así como se despeja. Entonces tenemos la matriz M, la inversa. Este símbolo de menos 1 significa eso. U por U, la matriz inversa también, y por P. Bueno, dicho de otra manera, podemos decir que P va a ser igual a la matriz M inversa por 0, U1, U2 y U3. Por P. Lo que estamos diciendo entonces es que básicamente si tenemos los 4 puntos previamente definidos, es decir, estos de acá, estos 4 de acá, H0, H1, H2 y H3, podemos encontrar nuestra matriz de geometría. Bueno, también esta matriz B, entonces podemos bautizarlo de esta manera. P va a ser igual a K por P. Bueno, entonces, si tenemos un caso específico donde estos espacios o estos lapsos de U están separados por distancias iguales, digamos, acá tenemos 0, aquí tenemos 1, como hemos dicho, entonces aquí vamos a tener 1/3, acá 2/3. Nuestra matriz K va a ser igual, toda esta fila solo tiene 1, después 0, 0, 0, después 0, 0, 0, 1, aquí sería menos 11 medios, 9, menos 9 medios y 1. Acá sería menos 1, 9 medios, menos 9, 11 medios. Bueno, no hay que olvidar que M lo podemos definir como, o mejor, perdón, K, si desean calcularlo, no es más que la matriz M inversa
por U0, U1, U2, U3, transpuesta, eje inverso. Bueno, ahora vamos a ver el caso en donde tenemos curvas compuestas, como en este caso de acá. Digamos que cada una de estas curvas, esta y esta, tiene 4 puntos de control, como habíamos visto. Y bueno, como podemos ver acá, la segunda curva está compuesta desde Q0 hasta Q1. Entonces vamos a tener una sola curva y que va a constar de estos dos segmentos. Y bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es qué tipo de continuidad hay acá en H1. Bueno, entonces para eso vamos a introducir un concepto que se trata de la continuidad C1. Así es como lo van a encontrar. Bueno, entonces como podemos ver acá, un punto de finalización en H1 es donde inicia la otra curva. Bueno, eso es para el caso de la continuidad C0. Van a tener este punto en común, como podemos ver acá. Y en el caso de la continuidad C1, que es lo que nos interesa, tiene una tangente en común. Es decir, justamente como en este punto de acá, vamos a tener una tangente. Ahora, si hablamos de una continuidad C2, esta curva tiene un segundo punto de tangencia o curvatura, es decir, la segunda derivada de esta curva compuesta. Bueno, entonces la derivada para la continuidad C1 de estas curvas tendría que ser la misma. Eso es lo que estamos queriendo decir acá. Bueno, en otras palabras, la tangente de estas dos curvas va a tener la misma dirección. Bueno, entonces si tenemos este tipo de curva, bueno, ahí tenemos las tangentes. Sí. Y así. Bueno, la idea es que si movemos este punto de acá, la continuidad C1 no está afectada en este inicio de acá, que es la segunda curva. Bueno, entonces si definimos la matriz B para la primera curva, esta de acá, vamos a tener H0, H1, T0 y T1. Esto es lo que ya vemos repasando. Bueno, entonces, no se olviden que esto es T1. Eso ya lo sabíamos. Este de acá es T0, perdón. La tangente del punto inicial y la tangente del punto final de esta curva de acá. Bueno, entonces lo que nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que puede pasar para que la continuidad de esta curva se vea afectada? Es decir, que perjudique la continuidad C1. Bueno, eso lo vamos a explicar con un ejemplo en el que tenemos estas dos curvas de acá y nosotros queremos, digamos, una segunda curva en medio, tal que asegure la continuidad C1. Bueno, entonces, definiendo la matriz B de esta primera curva, vamos a tener H sub 1, 0, este punto inicial, el punto final, este de acá,
Y lo mismo para las tangentes, 0 y 1, inicial, final. Esto va a ser transpuesta. No se olviden que derivamos la expresión respecto de u, entonces es la primera derivada y esto transpuesta. Vamos a hacer lo mismo para 3, es igual a h3 inicial y final, y su respectiva tangente, acá es u final, inicial, y esta matriz también por supuesto es transpuesta. Bueno, entonces si queremos definir una curva acá, nosotros sabemos que necesariamente nuestro punto inicial sería este de acá. H1, 1, es decir, este punto de acá. Bueno, al final va a ser este de acá, 3. La tangente, la primera, sería esta de acá. Bueno, ya sabemos que para la primera curva es esta. Entonces, la otra tendría que ser en la misma dirección. Esta de acá. 1 respecto de u. Y lo multiplicamos por una constante k para que no sean iguales, pero van a tener la misma dirección, simplemente van a tener una magnitud distinta. Y lo mismo hacemos para la tangente de acá. Que en este caso sería este de acá. 3 respecto de u. Y 0, la tangente inicial, en el punto inicial. Bueno, esto de acá va a ser una constante 1. Y esto de acá una constante 2. Hasta ahora, bueno, ahora vamos a ver lo que son las curvas Bézier. Y hasta ahora habíamos visto cómo definir curvas que pasen por 4 puntos. Pero no siempre vamos a tener ese tipo de casos en el que podemos hacer que pasen exactamente por esos 4 puntos. Generalmente vamos a tener este tipo de casos donde simplemente se pase por el punto inicial y el final, así como se ve acá. Y entonces vamos a tener lo que llamamos una curva aproximada. No se olviden que estos h son los puntos de control de esta curva. Algo que hay que resaltar es que estos puntos de control nos sirven para modificar la forma de esta curva. Es decir, si, bueno, digamos, yo hago algo así, muevo este punto H3 aquí, este punto de control, entonces nuestra curva va a tender a volverse más o menos así. Eso es más o menos como se estaría comportando esta curva ahora. Bueno, entonces, a diferencia de los anteriores casos donde teníamos una curva interpolada, ahora vamos a tener una aproximación de esta curva.
Bueno, hay otra cosa que, bueno, hay que asegurar es que la pendiente en HO, es decir, de este punto de acá, debería ser la pendiente que hay entre HO y H1. Y de la misma manera en H3, en este punto de control de acá, debería ser H2 y H3. Esto vamos a hacerlo para asegurar la colinearidad y continuidad C1 para las siguientes curvas. Bueno, entonces, para cualquier número de puntos de control, deberíamos decir que la pendiente va a ser Hn menos 1 Hn. Esto si tuviéramos cualquier curva y tuviéramos cualquier punto, o mejor dicho, cualquier número de puntos de control, n puntos, y este debería ser el punto de control n-1. Ahora sí. Bueno, entonces otra condición que necesitamos satisfacer es que la derivada de uno de los puntos debería depender de los siguientes. ¿A qué nos referimos con eso? Es que si yo quiero sacar la derivada de este punto, necesariamente va a depender de h1 y h2 en este caso. Y así podemos hacer para cualquier punto. Si queremos hacer el punto final de hn, entonces la derivada debería depender de h de este punto hn-1 y uno más atrás, que en este caso sería hn-2. Y así sucesivamente para todos los puntos. Luego, la siguiente condición es que la simetría, ya sea de u o de 1 menos u, tendría que ser igual. ¿Eso a qué nos referimos? Si especificamos los puntos de esta manera, y yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, debería ser igual. A eso nos referimos con simetría. Entonces, ya sea que especifique este como el primer punto y este como el final, en este caso de acá, o viceversa, este es el inicial y este es el final, debería ser igual. Eso es lo que queremos buscar con la simetría. No, bueno, entonces estas condiciones pueden satisfacer las propiedades. Una de esas es la que llamamos los polinomios de Bernstein. Bueno, entonces donde vamos a definir una curva donde podemos definir una curva con esta ecuación de acá. Vamos a decir que la sumatoria que va desde 0 hasta n va a ser igual a hi por b y n. Bueno, aquí i no se ve, i, n, que depende a su vez de u, donde b y n respecto de u, que depende de u, va a ser a n ci u elevado a i, todo multiplicado por u1 menos u elevado a la potencia n menos i. Entonces, si tenemos una curva como la anterior, con estos puntos de control, yo quiero las coordenadas de cualquier punto hi. Esto va a ser dado por la suma de hi dentro de b y n, b y n,
donde b y, n va a ser la ponderación que le vamos a dar en cualquier punto i. Y esa ponderación está dada por esta ecuación de acá, que acabamos de definir. Bueno, hay que recalcar que estos puntos de control van a tener una ponderación distinta. Y no se olviden también que, bueno, u va a variar, como en los anteriores casos, desde 0 hasta 1. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde si tenemos un caso para una curva de Bézier de tercer grado. Entonces vamos a decir que n es igual a 3 y bueno, esto va a ser así. Así mantenemos la misma nomenclatura que antes. Si tenemos una curva de tercer grado n igual a 3, siempre vamos a tener el número de puntos de control, siempre va a ser h, siempre va a ser n más 1. O sea, en este caso, si tenemos un grado de 3, vamos a tener n más 1, es decir, 4 puntos de control. Entonces, si reemplazamos en nuestra anterior ecuación, en esta de acá, nos va a quedar esta expresión de acá. Ahora les voy a mostrar cómo. Tenemos hi, bueno, i va a comenzar desde 0. El primer punto de control, aquí está h0. Ahora vamos a esta expresión de acá. Entonces, si tenemos, para empezar, n igual a 3 y que va a valer 0. Entonces tenemos n, 3, sí hay, pero sí hay es 0, en este caso. No tenemos ningún valor acá. I es igual a 0. Algo elevado a una potencia 0 es 1. Entonces nos va a quedar u1 menos u, n que es 3 menos 0, 3, 1 menos u al cubo. Entonces h0, 1 menos u al cubo. Esa es la expresión beta que ya habíamos visto. Y bueno, para el siguiente caso, n se va a mantener n igual a 3 y esta vez va a ser 1. Entonces vamos a tener, este ya sabemos que va a ser h1. h1 va a estar multiplicando esta expresión de acá, entonces n va a ser que es 3 ui, que es u elevado a la potencia 1 multiplicado por u, 1 menos u, tres menos 1, 2. Ahí está. Bueno, vamos a hacer lo mismo para las siguientes expresiones. Bueno, entonces esta es la forma como representaríamos una curva Bézier de tercer grado. Y lo podemos simplificar de esta manera. Como habíamos hecho anteriormente,
donde estas funciones f, 0, 1, 2 y 3 van a ser las blending functions de lo que habíamos hablado anteriormente. Bueno, entonces, si ploteamos las funciones, reemplazando la anterior ecuación, primero vamos a tener que esto de acá es 0 y esto de acá es 1. Bueno, si vamos a la primera función, vamos a tener, si reemplazamos nos va a dar una función así. A ver. Estoy dibujando mal. Ahí, mucho mejor. Y va a terminar justamente en 1. Esto va a ser F0. Bueno, esto de acá va a ser F1. F1. F2 sería algo así, más o menos. F3. Bueno, esto es lo que obtendríamos. Bueno, y la ventaja de estas curvas es que podemos representar curvas superiores a grado 3. Y además estas curvas van a ser más fácil de manejar y de manipular si es que queremos hacer cualquier tipo de cambio. Bueno, ahora si vemos un caso donde tenemos una curva de grado 4, no se olviden que vamos a tener, si es de grado 4, vamos a tener 5 puntos de control. Bueno, acá se me fue ese F. Y vamos a tener un gráfico casi similar, con la excepción de que vamos a tener esto. Adicionalmente vamos a tener F2, que va a ir más o menos así. Y así podemos seguir para cualquier grado de curva que necesitemos. Es la ventaja de las curvas Bézier, a diferencia de las curvas PC, que solo podemos trabajar hasta grado 3 generalmente. Bueno, podemos ver también un pequeño ejemplo de cómo se modifica la geometría si movemos uno de los puntos de controles. Digamos, si tenemos esta curva de acá, es de grado 3. Y si movemos, digamos que este punto de acá,
primero, o este de acá, el segundo. Digamos aquí. Más o menos la curva, entonces nos quedaría así. Bueno, entonces podemos notar que toda la curva va a cambiar acá, no solo un punto como teníamos en el anterior caso. Bueno, ahora vamos a ver un caso en el que si tenemos una curva lisa y vamos a tener más puntos de control, en un mismo punto vamos a tener más o menos el siguiente comportamiento. Bueno, si tuviéramos h-1, más o menos estaríamos teniendo algo así. Ahora, si aumentamos uno más, llegaríamos a tener algo así, más o menos. Esto, por supuesto, si asumimos que ponemos un punto acá, en un principio teníamos 3, digamos que aquí era 1, H0, H1 y H2. Acá, bueno, vamos a mantener, digamos que ponemos un punto extra acá. Aquí va a ser, digamos, H1 y también va a ser H2. Y este punto final sería H3. Y lo mismo para acá. Sería H1, H2 y H3. Más o menos esa es la tendencia que tendría nuestra curva si es que ponemos más puntos de control en un mismo sitio. Y aquí por supuesto va a ser H4, si se dan cuenta. Bueno, entonces, si se pueden dar cuenta, nuestra curva siempre va a estar dentro de un polígono imaginario, que va a estar definido por nuestros puntos de control. Más o menos el polígono, si tenemos 4 puntos de control, sería más o menos así. Bueno, entonces si modificáramos uno de estos puntos de control, como en el anterior caso, digamos, llevo este punto de control acá, entonces, bueno, mi curva haría esto, ¿no? Haría algo así. Más o menos tirando a ese lado se volvería nuestra curva. Y bueno, tendríamos este punto de control, por este polígono de acá. Así más o menos. Y así. Bueno, en este caso la curva sería más o menos así. Estaría tirado más para ese lado. Bueno, esto es justamente la ventaja que nos ofrecen las curvas de Bézier. Nos da, desde el punto de vista de graficación por computadora, una buena interacción para definir y modificar y el modelado de curvas en general. Bueno, esto también lo llaman, lo van a encontrar como control global.